Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. Hoy conoceremos a un activista a favor de la libertad de las personas negras esclavizadas en Estados Unidos, que después de escapar de la esclavitud, ayudó a liberar a casi 300 esclavos. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá, con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, la activista Harriet Tubman. Bienvenidos al Rincón de las Historias. Audiomisterios. Eramenta Ross, Minty, nació el 9 de marzo de 1822 en el condado de Dorchester, en el estado de Maryland, Estados Unidos. Nació en la esclavitud, por lo que de niña fue maltratada con golpes y latigazos por muchos de sus amos. Y de jovencita, su propietario le tiró un objeto duro y pesado, una pesa de metal a otro esclavo, para que volviera a su trabajo, que le dio a ella, por lo que le hirió gravemente en la cabeza, provocándole un traumatismo cranoencefálico. Y empezó a tener ataques cerebrovasculares, hipersomnia, fuertes dolores de cabeza y visiones, que ella las achacaba a premoniciones divinas, ya que era muy devota. De pequeña, Minty tuvo que cuidar a su hermano pequeño, y con 6 años tenía que cuidar a un bebé, ya que era la niñera de Miss Susan. Tenía que vigilar a su bebé mientras dormía, y si el niño se despertaba y lloraba, la azotaban con un látigo. Esas cicatrices la dejaron marcada toda la vida, ya que a veces la fustigaban hasta 5 veces al día. Una vez, siendo una niña todavía, cogió un terrón de azúcar y al amenazarla, asustada se escondió durante 5 días en una pocilga que había cerca, alimentándose de la comida que le daban a los animales. Cuando la encontraron, le dieron una fuerte paliza. A veces, para protegerse de los latigazos, se ponía varias capas de ropa. También trabajó en la casa de un hombre llamado James Cook, que la hacía vigilar en un pantano cercano las trampas para ratas. Y como el agua estaba muy fría, la pequeña enfermó gravemente y la devolvieron junto a su madre, que la cuidó hasta que se curó. Trabajó en varias granjas y en trabajos, cada vez más duros, a medida que se hacía mayor. La madre de Minty siempre intentó mantener a su familia unida, pero al ser una esclava no pudo conseguirlo. Su amo, Edgar Bores, vendió a 3 de sus hijas, Laina, Maria Beatty y Soph, no volviéndolas a ver. Y cuando también quisieron comprar a su hijo pequeño, Moisés, lo escondió durante un mes, ayudada por otros negros libres de la comunidad, y acabó enfrentándose para protegerlo cuando fueron a buscarlo donde se alojaban los esclavos. Ella les amenazó con abrirles la cabeza, por lo que el comprador renunció al niño. Puede que este hecho influyera en Eramenta, mostrándole que podía rebelarse frente a la opresión y la sumisión. Siendo ya una jovencita, fue al almacén a coger telas y encontró a un esclavo de otro sitio, de otra familia, que se había escapado de sus tierras. El supervisor le mandó que le ayudara a cogerlo, pero ella no quiso, por lo que el esclavo se fue corriendo y pudo escapar, ya que el supervisor le lanzó una pesa de 1 kilo al esclavo que le dio en la cabeza a Minty. Como llevaba su pelo recogido como si fuera una cesta, ella siempre creyó que su pelo le había salvado la vida. Pasó 2 días sentada en el telar, sin hacerle nadie ninguna cura, sangrando y semiconsciente. Después la mandaron a trabajar la tierra, pero su jefe dijo que no valía nada. Fue en esa época cuando empezó a marearse y sufrir desmayos. Se cree que a causa del impacto empezó a sufrir de epilepsia del lóbulo temporal. En ese momento la chica era ya muy religiosa, no sabía leer, pero su madre le había contado historias de la Biblia desde pequeña, y después de su traumatismo craneal, empezó con sus visiones y sueños que pensaba que eran señales de Dios
y lo creyó toda su vida. Al padre de Minty, Ben, lo liberaron con 44 años de la esclavitud, como estableció el testamento de su antiguo dueño. Él siguió trabajando para los que habían sido sus amos, la familia Townsend. Con los años, la chica contrató por $5 a un abogado para que indagara sobre la condición legal de su madre, y él le dijo que su amo había dejado instrucciones para que Rich, su madre, fuera liberada a los 45 años, lo que significaba que también se aplicaría a sus hijos y a todos sus descendientes, después de que ella cumpliera los 45, por lo que serían libres legalmente. Pero las familias que los heredaron desestimaron la cláusula. Sobre 1844, con 22 años, Eramenta se casó con John Tavman, un hombre negro libre. Los matrimonios entre la población negra era muy común que fueran entre esclavas y negros libres, una unión compleja por su condición de esclava, porque significaba que cualquier hijo del matrimonio pasaría a ser esclavo. Probablemente el matrimonio se plantearía comprar la libertad de Minty. Cuando se casó, ella cambió su nombre por el de Harriet, muy posiblemente porque pensara escapar de la esclavitud. En el año 1849, con 27 años, se volvió a enfermar, por lo que dejó de trabajar duramente, ya que le era imposible, y su propietario intentó venderla, algo que no logró. Ella, aterrada y enfadada por esa decisión, empezó a rezar para que Dios le hiciera cambiar esa opinión. Ella dijo: «Recé todas las noches a mi Señor. Hasta principios de marzo estuvo trayendo a gente e intentando venderme. Cuando parecía que lo iba a conseguir, cambiaba de método, cambiaba mis oraciones». Ella dijo: «A principios de marzo empecé a rezar: oh Señor, si no puedes cambiar el corazón de ese hombre, quítale la vida». Y una semana después, Edward Brores falleció. Y sarcásticamente se aumentaron sus posibilidades de venderla y de separarla de su familia. Eliza, la viuda de Edward, empezó a vender los esclavos y Harriet decidió escaparse, ya que si no podía tener libertad, prefería perder la vida. Así que el 17 de septiembre de 1849, después de que su propietaria la vendiera a ella y a sus hermanos, Ben y Henry, a Anthony Townsend, un médico que tenía una gran plantación cerca del condado de Carolina, se escapó junto a ellos. 2 semanas después, se publicó un anuncio de búsqueda, ofreciendo $100 por cada esclavo. Uno de sus hermanos acababa de ser padre y quiso regresar, convenciendo a sus hermanos para que también volvieran. Al poco tiempo, Harriet volvió a escapar, pero esta vez sola. De alguna manera se despidió de su madre. Le cantó a una amiga con la que tenía confianza una canción con una especie de despedida encriptada, en la que decía: «Te encontraré en la mañana, me dirigiré a la tierra prometida». Aunque no se sabe con exactitud qué camino siguió, se sabe que utilizó la red conocida ferrocarril subterráneo, una red de rutas secretas y casas seguras utilizada por los esclavos afroamericanos para escapar a estados libres, formada por blancos abolicionistas, negros libres y activistas cristianos, la mayoría pertenecientes a la Iglesia de los Amigos, conocida como cuáqueros, una comunidad religiosa cristiana protestante cerca de la plantación, en el condado de Caroline, en Maryland, en la que había una comunidad de estas muy importante. Donde lo más posible, Harriet estuvo durante su huida, y lo más probable es que fuera hasta el estado de Pensilvania. Caminando tardaría 3 semanas o poco menos, un viaje a pie de 145 kilómetros, viajando de noche para evitar a los cazadores de esclavos. Emplearía varias casas seguras, que es como se conocía a los recintos de blancos abolicionistas, que utilizaban las guías del ferrocarril subterráneo para esconder a los fugados. En una de esas casas se puso a trabajar barriendo la hierba,
para que pareciera que trabajaba para la familia. Por la noche la escondían en un carro hasta la siguiente casa. En muchas ocasiones se escondía durante el día en los pantanos y bosques de la región, ya que estaba acostumbrada y adaptada a ese tipo de lugares. Cuando llegó a Pensilvania, conmovida y confortada, ella dijo: «Cuando supe que había atravesado la frontera, miré mis manos para comprobar si seguía siendo la misma persona. El sol, con sus rayos dorados, atravesaba los árboles y caía sobre los campos, y yo sentí que estaba en el cielo». Viajó hasta Filadelfia, la ciudad más grande del estado de Pensilvania. Al poco tiempo, empezó a recordar y extrañar a su familia, ya que era una extraña en una tierra extraña, y sus padres y hermanos estaban en Maryland. Ella era libre y también quería que ellos lo fueran, así que comenzó a trabajar todo lo que pudo y a ahorrar dinero. Pero empezó la tensión racial en Filadelfia, ya que se aprobó la Ley de Esclavos Fugitivos en el Congreso de los Estados Unidos, en la que obligaban a los organismos, incluso en los que no había esclavitud, a que ayudaran en la captura de los esclavos que se habían escapado, y los castigaban fuertemente. Muchos se fueron a Canadá, un país soberano en América del Norte, en el que su forma de gobierno era la monarquía parlamentaria federal. A finales del año 1850, con 28 años, se enteró que Keziah, su sobrina, junto con sus dos hijos, James Alfred, de 6 años, y Araminta, su recién nacida, iban a ser vendidos en Cambridge, Maryland, y aterrada de que su familia se rompiera, Harriet Tubman volvió a la tierra donde la esclavizaron. Llegó a Baltimore y su cuñado Tom la escondió. El esposo de su sobrina, John Bowley, un hombre negro libre, hizo una puja por su mujer. Mientras preparaba el pago, Keziah y sus hijos se escondieron en una de esas casas seguras que había cerca, y por la noche su esposo los llevó en un bote pequeño hasta Filadelfia. No solo hizo este viaje. En la primavera siguiente volvió para liberar a más miembros de su familia. En esa ocasión ayudó a su hermano Moisés y a 2 hombres más. Ella ya trabajaba con Thomas Garrett, un abolicionista de Wilmington, del estado de Delaware, y la empezaron a llamar Moses, haciendo alusión al profeta libertador del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. La llamaban la Moisés de su pueblo y general, y con tanta disposición inspiró a muchos otros a huir. Trabó amistad con importantes abolicionistas e intelectuales, blancos y negros, aprovechando esos vínculos para conseguir apoyo financiero para su causa. A finales de 1951, con 29 años, Harriet volvió a Dorchester para encontrar a su marido John. Ella ahorró dinero, le compró una chaqueta y fue hacia el sur en su busca, pero él se había casado con otra mujer, Caroline, y aunque intentó convencerlo para que se uniera a ella, él no quiso, ya que era feliz con su vida, así que ayudó a otros esclavos y los llevó hacia Filadelfia. Su esposo creó una familia con Caroline y 16 años más tarde, tras una discusión con un hombre blanco, le quitaron la vida. Harriet Tubman fue varias veces a Maryland rescatando por lo menos a 70 esclavos, incluyendo a Henry, Ben y Robert, sus 3 hermanos, a sus esposas y a algunos de sus hijos. También dio instrucciones para ayudar a escapar a casi 60 esclavos que huyeron hacia el norte. Alguien que la conocía, apreciaba y admiraba mucho, dijo de ella: «Ella siempre regresaba en invierno, cuando las noches eran largas y oscuras y la gente se quedaba en sus casas», ya que por lo general trabajaba en invierno para disminuir la posibilidad de que su grupo fuera descubierto, y solía abandonar la ciudad con los esclavos la tarde de los sábados,
ya que así los diarios no darían la noticia hasta la mañana del lunes. Esos viajes suponían un gran riesgo para ella, y se solía disfrazar con un gorro y llevando 2 pollos vivos para parecer una vendedora ambulante. Una vez coincidió con un antiguo amo en un tren y cogió un periódico que tenía al lado y, aunque no sabía leer, hizo como que estaba leyéndolo, por lo que el hombre no le hizo caso y no la reconoció. En otra ocasión, iba caminando por el condado de Dorchester y vio a otro de esos antiguos amos. Para evitar que la viera, hizo centrar su atención con otra cosa. Tiró de las patas de los animales que llevaba y la alteración de estos impidió que la mirara a ella. De Harriet dijeron: «Nunca he conocido una persona, sea del color que sea, que tuviera mayor confianza en la voz de Dios. Era como si hablara directamente a su alma». Las visiones que tenía desde pequeña por el golpe que le dieron en la cabeza, ella las interpretaba como presagios divinos. Confiaba en que Dios la mantendría a salvo y decía hacer consultas a Dios. Además, para mandar mensajes encriptados e indicar un camino despejado o que había peligro, utilizaba cantos cristianos espirituales. Harriet llevaba siempre una pistola para defenderse de los cazadores y de sus perros. Una vez, llevando a un grupo de esclavos para ayudarlos a encontrar la libertad, no era fácil y pasaban por muchas dificultades, por lo que uno de ellos, asustado, quiso volver a la plantación. De modo que lo apuntó con su pistola y le dijo que continuara o le dispararía. Ese hombre consiguió, gracias a ella, llegar a Canadá. De sus últimas misiones fue la de recuperar a sus padres. Ben, su padre, que había comprado a su madre en 1855 por $20, siendo los 2 libres, el sitio en el que estaban era territorio desfavorable y enemigo para ellos. Y Harriet se enteró que su padre podía ser arrestado porque había ocultado y ayudado a 8 esclavos huidos, por lo que viajó hasta allí y los guió hasta una ciudad de Canadá, St. Catharines, en la provincia de Ontario. Allí había una comunidad de esclavos que habían escapado, donde también estaban sus hermanos, parientes y amigos. A Harriet nunca la capturaron. Años más tarde pudo decir felizmente: «Fui guía del ferrocarril subterráneo durante 8 años, y puedo decir algo que no todos los guías pueden hacer, y es que yo no perdí ningún pasajero». Con el tiempo, Harriet dijo en una entrevista los nombres de los colaboradores y los sitios utilizados en las liberaciones. En 1859, con 37 años, el senador William Henry Segwood, abolicionista, político y abogado, le vendió a Harriet Tubman una pequeña tierra por $1.200 en la ciudad de Owen, un centro de activismo antiesclavista, y trajo de vuelta a sus padres. Durante años albergó a parientes y amigos, brindándoles un sitio seguro para una vida mejor. Al poco tiempo, Harriet fue a Maryland y regresó con Margaret, una niña de 8 años, que dijo era su sobrina. Hay un gran desbarajuste sobre quiénes eran los padres de esa niña. Harriet dijo que eran negros libres. El hermano mellizo de la niña quedó en Maryland, y años después, Alice, la hija de Margaret, dijo que Harriet había actuado muy egoísta, ya que había sacado a una niña de un hogar feliz y la había llevado a un lugar donde nadie se preocupaba de ella. Existe la posibilidad de que esa niña fuera hija de Harriet. Quienes la conocían decían que tenían un gran parecido, y sabiendo el dolor que le representa a un niño ser separado de su madre, Harriet nunca le causaría ese daño a una familia. Es un misterio que siempre estará ahí, ya que, a pesar del gran parecido entre las dos, no hay evidencias más concretas para afirmar esa relación. A finales de 1860, con 38 años, realizó su última misión.
Regresó a Dorchester para ayudar a huir a su hermana Rachel y a sus 2 hijos. Pero su hermana había fallecido y sus hijos solo podían ser liberados pagando $30 por cada uno, un dinero que ella no tenía. Harriet juntó a un grupo de esclavos, incluyendo a los niños, y fueron hacia el norte, un viaje que duró semanas, ya que a causa del acoso de los cazadores debían esconderse a menudo. El viaje fue largo y duro, no tenían comida suficiente y el tiempo era muy frío, pero a finales de diciembre lograron llegar. La guerra civil estalló en 1861. Harriet ofreció su experiencia a la causa de la Unión, ya que su victoria era un paso clave para la abolición de la esclavitud. Ella siempre estaba en los campamentos realizando labores de enfermería y asistencia a fugitivos. Conoció al general David Hunter, partidario de la abolición, que proclamó libres a todos los contrabandos del distrito y los empezó a agrupar para formar un regimiento de soldados negros. Pero Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, no aprobó sus iniciativas, por lo que Harriet Tubman comentó: «Dios no permitirá que el señor Lincoln venza al sur hasta que no haga lo correcto», ya que condenó su reacción y su falta de voluntad para acabar con la esclavitud. Y dijo: «El señor Lincoln es un gran hombre y yo soy una pobre negra, pero el negro puede decirle a Lincoln cómo ahorrar dinero y vidas jóvenes. Él puede hacerlo liberando a los negros. Supongamos que una asquerosa serpiente está en el suelo. Ella te muerde. Tu gente asustada te envía al médico para que te cure la herida y no acabe contigo. Pero la serpiente continúa rodeándote tu pierna y mientras el doctor te está curando, ella te vuelve a morder. El doctor te cura esa mordedura, pero mientras lo hace, la serpiente vuelve a morderte y seguirá haciéndolo hasta que acabes con ella. Eso es lo que debería saber el señor Lincoln». Harriet sirvió como enfermera y preparaba remedios con plantas para que los soldados no sufrieran de flujo de sangre, gastroenteritis grave con moco o sangre. También cuidaba a hombres con viruela, pero nunca contrajo la enfermedad, por lo que decían de ella que estaba bendecida por Dios. Como pago del gobierno, recibía víveres por su trabajo, pero para evitar roces con esclavos recién liberados que creían que estaba recibiendo trato de favor, renunció a esas provisiones y empezó a vender pasteles que elaboraba por la noche y cerveza para ganar dinero. El 1 de enero de 1863, Abraham Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación, una orden que cambió el estatus legal de casi 4 millones de afroamericanos esclavizados en las zonas del sur, de esclavo a libre. La proclamación le dio la libertad a todos los esclavos en 10 estados. Harriet trabajó 2 años para las tropas de la Unión, atendiendo a los esclavos recién liberados, a los soldados heridos y explorando territorio confederado. Trabajó para el ejército como exploradora y espía, y dirigió una expedición armada en territorio confederado. De vez en cuando visitaba a su familia y cuidaba a sus padres. En abril de 1865, con 43 años, la Confederación se rindió y ella volvió a casa. Nunca recibió un salario regularizado y se le negó cualquier tipo de compensación. Su estado no era oficial y los pagos irregulares a los soldados negros hicieron que el reconocimiento de pensión por su servicio en la guerra civil fuera muy lento, y no la recibió hasta el año 1899, con 77 años. Al acabar la guerra y regresar a Owen en el viaje en tren a Nueva York, el revisor le dijo que fuera al vagón de fumadores. Ella no quiso, y le dijo que había servido al gobierno. Pero el revisor la insultó y la empujó para que se fuera, y como seguía sin hacerle caso, le pidió ayuda a 2 pasajeros, que le acabaron rompiendo el brazo y tirándola al vagón de fumadores. Mientras los demás pasajeros blancos la insultaban,
y le gritaban al revisor que la echara del tren. Harriet Tubman cuidaba a su familia y a otra gente necesitada. Trabajó en muchos empleos para poder pagar las facturas y daba albergue a huéspedes. Una de esas personas fue Nelson Davis, un veterano de guerra, quien empezó a trabajar en Owen como albañil. Y aunque él era 22 años menor que ella, se enamoraron y se casaron en marzo de 1869, con 47 años. 5 años después, adoptaron a una niña, Geri, y pasaron juntos 20 años. En sus últimos años, trabajó para fomentar el derecho al voto de las mujeres, empezó a asistir a actos de instituciones sufragistas y dio discursos a favor del derecho al voto de las mujeres. Explicó su vida en la Guerra Civil y los sacrificios de las mujeres en la historia para demostrar la igualdad entre los hombres y las mujeres. Una mujer blanca le preguntó a Harriet si creía que las mujeres debían poder votar, y ella respondió: «He sufrido lo suficiente como para creerlo». En el año 1903, con 81 años, donó una de sus propiedades a la iglesia de Owen, con la condición de que se construyera en el terreno una residencia para la gente anciana e indigente de color. No la abrieron hasta 5 años después, y la iglesia le pidió $100 a cada residente para la entrada. Algo que no le gustó nada a Harriet, pero fue la invitada de honor el día que abrió el centro. Sus problemas por la herida en la cabeza de joven siguieron atormentándola de mayor, y a causa del continuo zumbido y los dolores que no la dejaban dormir, la sometieron a una intervención cerebral, en la cual no quiso que le pusieran anestesia, ya que tal y como había visto a los soldados de la guerra en las amputaciones, prefirió morder una bala. En el año 1911, con 89 años y un estado de salud bastante delicado, ingresó en la residencia que habían construido en su honor, y cuando un diario de Nueva York contó su estado grave de salud y también económico, hubo un gran número de donaciones. Harriet Tubman falleció el 10 de marzo de 1913, con 91 años, a causa de una neumonía, rodeada en todo momento por sus familiares y amigos. Harriet es una de las figuras históricas estadounidenses más conocidas. Si les ha gustado, por favor accionen la campanita de notificaciones para saber qué ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.